Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Una alegría compartir en este congreso. Felicitaciones a Franciscanos de María que llevan adelante este congreso. Gracias también al padre Sequeira que me ha invitado. Y bueno, debido a la labor en televisión arquidiocesana, pues nos acercamos a Franciscanos de María, precisamente a programas del padre Martín, que fue una de las primeras series y programas que fuimos teniendo en la televisión arquidiocesana. Así que nuevamente una alegría compartir con Franciscanos de María, y reitero pues felicidades por este congreso y mi gratitud por la invitación. Vamos a detenernos en este tema ahora. La Eucaristía construye la iglesia. Sabemos que todo se mueve dentro del marco del Congreso Eucarístico que precisamente hoy inicia. Yo soy el Pan de Vida, convocado por nuestros obispos, toda la Conferencia Episcopal de Guatemala. El día de ayer salió también un nuevo comunicado, el primero fue en enero, ahora el día de ayer, precisamente agradeciendo esta actividad en las diferentes diócesis, arquidiócesis y vicariatos. Y pues el día de mañana en Catedral Metropolitana habrá una hora santa. Jueves anteriores fueron en Huehuetenango, Quiché, Izabal, las horas santas en Quetzaltenango, sí, diferentes diócesis. Y ahora pues toca acá a la arquidiócesis. De aquí, de la arquidiócesis de Guatemala, va a ir varios buses por vicarías. Nos organizamos. Ustedes saben que aquí en la arquidiócesis estamos organizados en vicarías, decanatos y parroquias, ¿verdad? Más o menos es la organización. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántas vicarías hay en la arquidiócesis? 2, dice allá. 12. 21. ¿Quién da más? Vicarías son 6, ¿verdad? Aquí en la arquidiócesis de Guatemala, vicarías son 6. Vicariatos, que es otra cosa, sí son 2, Petén e Izabal. Pero vicarías aquí, en la arquidiócesis de Guatemala se dividió en 6 vicarías, ¿verdad? Es puramente una organización interna. Esas 6 vicarías aglutinan a 21 decanatos, ¿verdad? Y parroquias, somos 167 parroquias. Esta es la arquidiócesis más grande de toda Centroamérica, ¿sí? Esta es la más grande. Son 6 millones de habitantes. ¿Sí? Una diócesis en Europa son 600,000 habitantes o 400,000, no llegan al millón. O sea, cuando oyen una arquidiócesis de 6 millones, eso no lo pueden creer que exista, ¿no? Entonces, bueno, pero el día sábado será la gran peregrinación, habrán buses, ¿no? Que van de aquí de la arquidiócesis, salen a medianoche, otros en la madrugada, para estar a tiempo. Pero bueno, nos introducimos en el tema que la Eucaristía va a construir, está construyendo y ha construido a la iglesia. Vamos a ver a qué se refiere con esto, ¿sí? Vamos a tomar algunos textos y cuando veíamos el nombre, la Eucaristía construye a la iglesia, hay una frase muy famosa, ¿sí? Que aquí quiero recoger. La iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. Es una cuestión que no solo es un juego de palabras, es una realidad muy profunda y muy intensa. ¿Cómo es posible que la iglesia hace la Eucaristía? Bueno, de la iglesia, el grupo de jóvenes que estaba acá, pues de los jóvenes salen sacerdotes que son de la iglesia. El sacerdote también es parte de la iglesia y el sacerdote preside la Eucaristía y todos, cuando ustedes llegan, todos laicos, presidido por el presbítero, hace la Eucaristía. Todos nosotros la hacemos. En ese sentido, la iglesia hace la Eucaristía. Pero también la Eucaristía, la celebración eucarística, para todos nosotros que participamos, realiza muchas cosas interiormente en nosotros, ¿verdad? Entonces también la Eucaristía me llena espiritualmente, me construye en mi caminar y seguimiento de Jesús. Eso como laicos, pero también uno como sacerdote, ¿verdad? Uno como sacerdote evidentemente está
en esa intensidad y sintonía del misterio que está celebrando, ¿verdad? Que es algo que nos rebasa, ¿no? Ese misterio que uno celebra también a uno, pues lo debe conmover y uno lo debe profundizar. Ustedes saben que el derecho canónico en la Iglesia prohíbe al sacerdote celebrar más de 3 misas al día, precisamente por eso, porque uno puede empezar a acostumbrarse, ¿no? ¿Verdad? Como me dijo un joven: padre, ¿cuántas misas se ha quebrado hoy? Me dijo, como que fuera a saber quebrar, y me asustó la patojada tan creativa, ¿no? Tan creativa, vamos a decir. ¿Cuántas misas se ha quebrado hoy? Pues no, ¿verdad? O sea, como que fuera. Entonces, sí existe ese riesgo. Yo me puedo hacer monótona la celebración, ritualistamente, y perderme en una cosa mecánica puramente y no entrar a la profundidad del misterio. Entonces, por eso la Iglesia le pide a los sacerdotes que no celebren más de 3 Eucaristías al día. Aquí entre nos, aunque está grabando Radio María, les cuento que normalmente no cumplimos eso. Sobre todo en Latinoamérica, nos toca celebrar, sobre todo el domingo, muchas misas, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, tengo 3, lo normal tengo yo, pero he tenido parroquias donde me han tocado 6 misas al día, el domingo, pues. Y el cardenal Quesada sí nos decía: miren, si celebran más de 3 misas, no me lo digan, síganlo haciendo, pero no me cuenten, decía él, ¿verdad? Porque tiene sentido esa norma de la Iglesia para que no nos habituemos y perdamos de vista el misterio, ¿sí? Entonces la Eucaristía también edifica mi espiritualidad y mi vida sacerdotal, y obviamente la de todo el pueblo de Dios. Aquí tomo un texto de un documento de la Didache, ¿sí? ¿Alguien había oído ese término, Didache? Algunos sí, muy bien, otros no. Pues esa es la idea, ¿verdad? En estos cursos eucarísticos, congresos y todas formaciones, ir conociendo, ¿verdad? Una palabrita ahí nueva para los que no lo han oído. Didache es uno de los primeros documentos de la primitiva Iglesia cristiana católica. Es de los primeros documentos. Y siempre es impresionante cómo en esos primeros documentos hay mucha similitud entre cómo celebraba la Eucaristía en los primeros años de la Iglesia y cómo lo celebramos hoy. Sí, la Iglesia se ha esforzado de mantener como se celebró la primera vez, ¿sí? La Santa Eucaristía. Obviamente, pues hay cosas que van cambiando, ya lo iremos viendo, pero la Didache, que es en el siglo I, ¿sí? O enseñanza de los apóstoles también se le llama, aparece un texto que aquí ponemos. Te damos gracias, nuestro Padre, es una oración, por la vida y la ciencia que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Como este pan fue repartido sobre los montes y recogido, se hizo uno. Así sea recogida tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo en los siglos. Así rezaban los cristianos al final del siglo I en su celebración eucarística, en el momento de presentar el pan. Entonces era una versión donde decía: este pan que te presentamos pues viene recogido de la cosecha, de los panaderos, voy a decirlo así, parafraseando, ¿verdad? Un poquito para entender lo que ellos decían acá, pero son muchos elementos que se reúnen en un solo pan, momento de la Eucaristía. También todos nosotros que venimos de diferentes hogares, familias, direcciones, en la Eucaristía nos reunimos, y la Eucaristía permite que en nosotros se construya un concepto muy importante, el concepto de familia, de unidad, de comunidad. Entonces ya es un primer elemento que construye la Eucaristía en la Iglesia, el sentido de que aunque somos diferentes, todos podemos formar unión y comunión. Todos podemos construir unidad. Primera de Corintios 10:17 vuelve a insistir en ese punto que acabo de decir. Primera de Corintios 10:17.
Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Somos muchos, pero todos participamos de un mismo pan. Otra vez el sentido de unidad. Sí, somos diferentes, hogares distintos, características diversas, pero al acercarnos todos comemos de el mismo pan. Otra vez ese sentido de unidad. No podemos concebir la Eucaristía sino desde la comunión de la iglesia. Sí, la Eucaristía se vive desde una iglesia en comunión, pero tampoco esta, o sea, la iglesia, sin un alimento santo. La Eucaristía es la reunión de la iglesia, pero esa reunión de todos nosotros, somos todos alimentados por este alimento santo, ¿sí? Y bueno, aquí este famoso cuadro de la Última Cena, como sabemos, pues obviamente son cuadros ya que los pintores, de acuerdo a su tiempo, lo pintan, ¿verdad? Pero hoy sabemos que, por ejemplo, ese tipo de mesas no existían. Lo más lógico es que estaban sobre el suelo, una especie de cojines, pero no esa mesa como hoy las tenemos nosotros, en ciertos círculos se usaban, era muy poco usada, pero ya en la Última Cena pues se lo pone, ¿verdad? Aquí en esta pintura. Eso pasa en todo, ¿verdad? Hoy cuando usted hace su nacimiento ya no solo pone los pastores y los reyes magos, el niño pone al hombre araña, le ponen dinosaurios, a cada quien ya le pone según su cultura. Entonces igual, pues esto sabemos que no era así propiamente la Última Cena, sino más bien un como semicírculo, cojines, y por eso de pregúntale a Jesús, y él se le acerca y le pregunta, y uno dice, ¿cómo no escucharon los demás quién es el traidor? Pero es que estaban bastante distantes, no están tan juntitos como ahí los ponemos, ¿verdad? De este alimento brota entonces la vida y el ser de la iglesia. La Eucaristía es fuente, pero a la vez hacia él conduce la acción de la iglesia, acción catequética, sacramental y misionera. Pues la Eucaristía también es culmen. Eso está en un documento del Vaticano II, que se llama Sacrosanctum Concilium, en el número 11, la Eucaristía es fuente y culmen. O sea, de ella surge todo, pero a ella también llega todo como que fuera el culmen, la cúspide, ¿no? Entonces la Eucaristía alimenta mi fe, fortalece mi fe, pero por ejemplo terminamos un congreso, terminamos un retiro. ¿Cómo termina todo? En la Eucaristía. Entonces la Eucaristía es la fuente de mi fuerza espiritual, pero toda mi fuerza espiritual me lleva a ser misionero, a tener una actividad catequética, a trabajar, y toda la fuente de mi fuerza está en la Eucaristía, porque es el mismo Cristo. Pero toda mi labor catequética y misionera, ¿para qué es? Para que la gente también se encuentre con Cristo y se va a encontrar con Él en la Eucaristía. Entonces es fuente, pero también es cumbre la Eucaristía. Y ahí es donde se va viendo la relación de iglesia, Eucaristía, Eucaristía, iglesia. Tomando algunos datos del magisterio de la iglesia, cuando hablamos magisterio es la enseñanza de la iglesia, ¿sí? Ya lo que decíamos antes también era, ¿verdad? La iglesia hace la Eucaristía por acción del sacerdote. Entonces el sacerdote preside, ¿verdad? No es que solo él celebre, todos celebramos. Eso está en un documento también del Vaticano II, PO, quiere decir Presbyterorum Ordinis, o sea, la orden de los presbíteros, eso quiere decir, ¿sí? Sí hemos oído también esa palabra, ¿no? Presbítero, ¿sí? Sí hemos oído. Eso viene de la palabra griega presbíteros, ¿sí? Y quiere decir anciano, anciano en la fe, ¿verdad? Es una palabra que ya se usa en las cartas de San Pablo, ya aparece, presbíteros, presbítero, ¿verdad? El otro nombre también que se usa es sacerdote, ¿no? Ese es del latín, presbítero es del griego, sacerdote es
viene de sacro, lo sagrado, el sacerdote el que administra, cuida, custodia lo sagrado, ¿verdad? También sacerdote. Que debe esforzarse en ser signo que refiera a Cristo. El sacerdote tiene que referir a Cristo. Eso está en otro documento, la otra era Presbyterorum Ordinis 5 y este es Sacrosanctum Concilium. Los dos son del Vaticano II. La acción de la iglesia conforma el sacramento. Es decir, la iglesia en su celebración realiza el sacramento de la Eucaristía. Estos son otros documentos también del Vaticano II, Lumen Gentium 1128, y esta otra inicial no es del Vaticano II. Todos hemos visto seguramente en la Eucaristía el misal, ¿verdad? El libro grande del altar, ¿sí? Ese tiene toda una introducción, y eso es lo que dice ordenamiento general del misal romano, eso quiere decir esa abreviatura. Entonces, hay parroquias que toda esa, es una introducción grandecita la que tiene el misal romano, que a veces pocos saben que ahí hay todas las guías, pasos, normas, lineamientos de la misa, ahí están explicados todos, ¿verdad? Entonces hay parroquias que en sus catequesis dan eso, ¿no? Dan ese se llama ordenamiento general del misal romano. Muy bien. El Vaticano II afirma una y otra vez en muchos de sus textos el vínculo entre la Eucaristía y la iglesia. La iglesia hace la Eucaristía porque hay un sacerdote y todo un pueblo de Dios que la celebra, pero también la Eucaristía hace la iglesia porque la fortalece y la anima en toda su labor. ¿Sí? Lumen Gentium lo reitera por lo menos en 3 ocasiones, en el 3, en el 11 y en el 26. Alimentados en la Sagrada Eucaristía con el cuerpo de Cristo, muestran de manera concreta la unidad del pueblo de Dios que este santísimo sacramento significa tan perfectamente y realiza tan maravillosamente. Eso dice pues este documento de la Lumen Gentium, quiere decir luz de las gentes. La Eucaristía constituye la comunidad, colocándola al servicio del pueblo. Toda esa comunidad que está en la Eucaristía ahora sale a servir. Dios me da su expresión más grande de amor en la Eucaristía y ahora voy a darlo. Como recuerda el Sínodo de los Obispos de 1971, además de hacer presente a Jesús en la hostia, la Eucaristía nos es dada para que lo volvamos presente en el mundo. Recibimos a Cristo para luego hacer a Cristo presente en el mundo, con el bien, con el amor, con el perdón. La realización y el cumplimiento del amor de Cristo en este mundo, en toda la historia humana, es verdaderamente uno de los fines fundamentales de la Eucaristía en la vida de la iglesia. Entonces la Eucaristía no es yo y Dios, estuvo re bonita la misa, todo bien, me sentí espiritualmente bien, me regreso ya toda mi semana, hasta el otro domingo, otra vez. No, esa Eucaristía y relación con Dios me lleva a una acción misionera allá afuera, ¿sí? Por eso la Eucaristía continúa afuera, ¿verdad? No dio la bendición el Padre, podemos ir en paz, ¿sí? Un niño así decía, ¿no? Mamá, ¿por qué a todo mundo no le gusta la misa? ¿Y por qué decís eso? Si todos lo dicen en la misa. Todos lo dicen. Sí, el Padre dice, pueden ir en paz. Y todos dicen, demos gracias a Dios. Dicen todos, decía el niño, ¿no? Se nota que la misa no le gusta a todos, decía el niño, ¿no? Eso entendía, ¿no? No, la misa no termina ahí. La misa continúa, ¿sí? Entonces, una de las cosas de la Eucaristía, de la Santa Misa, es que sigue afuera. Hay una tarea, hay una labor. O sea, la iglesia sigue y continúa la celebración de la Eucaristía afuera. La iglesia es objeto de la Eucaristía, o con otras palabras, que la Eucaristía hace a la iglesia. En la Eucaristía venimos a hacer aquello mismo que recibimos. En la Eucaristía
todos venimos a hacer eso mismo que recibimos, es decir, cuerpo de Cristo. Mire qué fuerte esta afirmación. Cuando usted recibe, eso decía San Agustín, el cuerpo de Cristo, nos dicen en la Eucaristía, ¿y qué respondemos? Amén. ¿Qué quiere decir? Así es, así lo creo, así es, ¿verdad? Cuerpo de Cristo, amén. Pero usted, a ser parte de la iglesia, usted también es cuerpo de Cristo. Cuando yo recibo la Eucaristía, recibo a Cristo, yo también soy parte de un cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? San Pablo lo dice reiteradas veces, ¿no? Sí, somos como un cuerpo, pone el ejemplo del cuerpo muchas veces San Pablo en las cartas a los Corintios. Se nota que Corintios se peleaban mucho, que tenía que estar poniendo siempre Pablo llamadas de atención. Entonces, yo recibo el cuerpo de Cristo, pero también estoy llamado a construir ese cuerpo, a la unidad. Otra vez, la Eucaristía y la iglesia se engendran pues mutuamente a partir de la acción en ellas del único Espíritu de Cristo, hace y significa inseparablemente a la iglesia como comunión. Esta comunión tiene dos dimensiones: comunión con el Padre, la Eucaristía me permite una comunión con Dios, pero también comunión con los hombres. Su agente es el Espíritu del Señor, que en el memorial de la Pascua hace del pan el cuerpo portador de la humanidad reconciliada, y de la copa la sangre de la alianza nueva, que perdona los pecados y sella la comunión. Esto para, pues si alguien quiere profundizar, el famoso liturgo Dionisio Borovio, en un libro titulado precisamente La Eucaristía, de una colección teológica, Sapientia Fidei. Pero entonces aquí, en pocas palabras, está hablando de cómo se construye la iglesia, se engendran, dice, mutuamente, y hay una comunión, también dice acá, me parece importante, con Dios, pero también con el prójimo. Vamos ahora a detenernos un poquito más en esa estructura y esos pasos de la misa, y cómo eso, la estructura de la Santa Eucaristía, nos va también ayudando a construirme espiritualmente, a realmente constituirme en discípulo, ¿no? Como esa estructura de la Santa Eucaristía también aporta personalmente. ¿Cómo iniciamos la Santa Eucaristía? Pues, signo de la cruz, ¿sí? Que eso es un recordatorio a mi vida del Dios trinitario. Nosotros no creemos en un Dios solitario, sino en un Dios trinitario. Y eso ya me implica unidad y amor, ¿sí? Si yo soy imagen de Dios y Dios es trinitario, yo entonces soy y debo convertirme en un agente de unidad y de comunión, ¿verdad? Papa Francisco dice, usted debe de ser puente, no debe de ser muro. Los muros dividen, los puentes unen, ¿sí? Entonces, ser factor de unidad, no de división. Por ejemplo, diablo, la etimología, el origen de la palabra diablo, es una palabra griega, está compuesta de dos palabras, días y bolos. Días quiere decir dos, bolos no son los que usted está pensando. Bolos quiere decir polos, extremos. Diablo quiere decir dos polos, división. Fíjese que es interesante, porque si Dios es unidad, el diablo es división, precisamente, y exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, solo el santiguarme ya me recuerda a Dios es uno y trino, y entonces Dios es ejemplo de unidad, aunque son diversas personas, son una sola naturaleza, la naturaleza divina, y definitivamente, entonces, solo el santiguarme ya me recuerda mi papel de unidad, ¿sí? Pero también estas tres personas unidas por el amor, un amor obviamente perfecto, ¿no? El amor nuestro a veces es condicionado, ¿verdad?
Si me saluda, lo saludo. Si me habla, le hablo. Si me dice una, le digo dos. Entonces, nosotros, así como nos tratan, tratamos. No, este amor es otra cosa, ¿no? Totalmente distinto, y es un amor precisamente ejemplar que une a las tres personas. Solo el santiguarme al iniciar la Eucaristía es precisamente, repito, unidad y luego expresión de amor. Por lo tanto, unidad opuesto a división y amor constituido como perfecta capacidad de relacionarme y de construir una fraterna relación. Entonces, ya nos recuerda la naturaleza de Dios, Dios uno y trino, y el amor. Un compañero, un hermano sacerdote, él es italiano, me decía que una vez de seminarista lo enviaron a hacer pastoral. Él iba a hacer pastoral con niños que tienen síndrome Down. Yo no sé cuántos aquí trabajan con esta realidad, pero siempre sorprenden, ellos lo sorprenden a uno, tienen muchos aspectos realmente impresionantes. Pero él me contaba, bueno, él estaba ahí, pero un día, iba una vez por semana, pero en una ocasión él iba pensando tenía un examen, el examen de la Trinidad. Nosotros en el seminario llevamos todo un semestre de Santísima Trinidad, así se llama el curso. Es de los más complicados y complejos que hay. Y bueno, él tenía examen, entonces estaba muy preocupado, estaba pendiente. Y uno de estos niños se dio cuenta. Usted está preocupado, le dijo. Sí, le dijo, sí, se me nota mucho, ¿verdad? Sí, estoy muy preocupado. ¿Y por qué está preocupado? Tengo un examen de la Santísima Trinidad. Mire, eso es lo más difícil que hay, esa es una clase muy complicada. No, le dijo el niño, eso es fácil, le dijo. ¿Quiere que yo le explique? Le dijo el niño. Le dijo él, explícame pues, le dijo. Y entonces vino el niño y le dice, Dios Padre le da un beso en la mejilla a Dios Hijo. Y el beso es el Espíritu Santo. Ahí está, le dijo el niño. Él se quedó sin palabras, ¿no? Y entonces él pues le hizo ver al niño, ¿verdad? Como él pudo, le decía, pues mira, has destacado precisamente unidad y amor, que son las dos cualidades de la Santísima Trinidad. Hay muchos esfuerzos, ¿verdad? Alguien dice, bueno, como una naranja que tiene peso, sabor y color, ¿verdad? Todo en la misma naranja, ¿no? Pero siempre es un misterio que nos desborda, ¿verdad? Pero siempre hay intentos de explicar esa unidad en la diversidad que es Dios trinitario. Bueno, luego tenemos el acto penitencial, ¿verdad? Después de santiguarnos, reconozcamos nuestros pecados, ¿sí? Si lo primero me aportó en mi vida para construir unidad, amor, ahora se me pide otro acto, un acto de humildad, reconocer mis pecados. Y esto lo pone la Iglesia al principio de la Santa Eucaristía, porque cuando venga la homilía, cuando venga el mensaje, normalmente muchos tenemos la actitud de, cuando el sacerdote empieza a hablar, la palabra empieza a decirnos, hay que cambiar, hay que dejar el mal carácter. Inmediatamente lo aplicamos a los demás. Cambia el mal carácter. Uy, dice la gente, lástima que no vino mi suegra, para ella estaba bueno esto. Este tema estaba bueno para ello, ¿no? La obediencia a Dios. Y los papás le dicen a los hijos, ¿estás oyendo? Vaya, ¿viste? ¿Estás oyendo? O sea, lamentablemente caemos a eso. Muchas veces los psicólogos explican es como un mecanismo de defensa, ¿no? De evadir mi responsabilidad. Cambiar, luego pensamos en los demás que tienen que cambiar, pero no pienso en mí. Por eso casi al inicio la Iglesia nos invita, no, con humildad digamos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero hay gente que en ese momento quisiera tener en la banca toda su familia y decir por mi culpa, pero también por tu culpa y por tu culpa, por tu culpa. Algunos así les agradaría agarrar en ese momento. Pero la Iglesia nos dice, no, primero mírese usted. Santa Teresa de Calcuta, un día le preguntan, la entrevistaron,
si usted pudiera cambiar algo de la iglesia, ¿qué cosa cambiaría? Inmediatamente dijo yo, lo primero que tiene que cambiar en la iglesia soy yo. Entonces el acto penitencial en la Eucaristía al inicio construye en mí la capacidad de humildad, evitar señalar a los demás y poder tener esa madurez de reconocer que soy pecador. Ese reconocer mi pecado no es, siempre la iglesia trata de explicarlo, no es para sentirme mal, destruirme, una sensación de culpabilidad destructiva, no es ese el objetivo, ¿no? El objetivo del arrepentimiento y de reconocer mis faltas es mejorar y cambiar, porque Dios, dice la Sagrada Escritura, no quiere que el pecador se condene y muera, sino que se convierta y se salve. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, este momento nos ayuda definitivamente a ir hacia adentro de mi persona y reconocerme pecador, humildad, madurez, para seguir en mi proceso de conversión. No vamos viendo punto por punto, ¿verdad? No nos da tiempo, pero aquí pasamos a la mesa de la palabra. Sabemos que la Eucaristía, los pasos en que normalmente se divide son los ritos introductorios, mesa de la palabra, mesa eucarística y ritos finales, ¿verdad? Así son más o menos los 4. Obviamente se puede subdividir en más, ¿verdad? Pero vamos a la mesa de la palabra. Y obviamente aquí pues no tengo, pienso yo, que explicar mucho. Todos sabemos todo lo que en mí puede construir la palabra, ¿no? Volviendo al tema de reconocer mi pecado, Salmo 50, misericordia, Señor, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. O sea, un momento de interiorización y de reconocer mi pecado para una conversión. ¿Sí? Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. La palabra de Dios me llama a la conversión. ¿Sí? Nos llama a un cambio de vida, nos llama a un arrepentimiento, y ahí pues cada uno debe de ir viendo qué tengo que cambiar, ¿verdad? La palabra de Dios me llama para mis palabras, mi carácter, mis vicios, mi mentira, no lo sé, ¿verdad? Pero esa palabra de Dios que nos llama a la verdad, a cambiar y a dejar mi mentira y a caminar en la verdad. Aquí recuerdo un ejemplo que pone Carlos Vallés en su libro Y salió el sembrador. Él pone un ejemplo de una tribu en África, y él decía, para que un miembro de la tribu deje de ser niño, adolescente y se le considere hombre, tiene que pasar una prueba. Y la prueba consiste es que lo mandan por ahí pues a la selva, ahí dentro del África, y en 3 días él tiene que hacer 3 cosas. Tiene que ver a un león a los ojos, a un cocodrilo a los ojos y a un elefante a los ojos. En 3 días, haya pasado lo que haya pasado, él tiene que regresar. ¿Sí? No tiene que irse por pena o vergüenza, él tiene que regresar, es norma. Y bueno, envían al joven y él se alegra mucho porque en el primer día hace lo más difícil. Subido desde un árbol, logra tirarle piedrecitas a un león que levanta la vista y se intercambian miradas, y dijo, ya cumplí, me miró el león. El cocodrilo también, ¿verdad? No es que corran muy rápido, así que se puede acercar un poco, y logró con el cocodrilo. Primer día, lo más fácil. Segundo día, dijo, bueno, el elefante, si uno también no se porta agresivo, no le hace nada. Caminó todo el segundo día, no encontró ni un elefante. Tercer día, no había elefante. Él de la vergüenza se hubiera querido ir, pero la norma era, tiene que regresar a los 3 días. Y él, avergonzado, pero llegó a enfrentar la realidad de que no lo había podido lograr. Llegó, los jefes de la tribu se lo llevaron a una tienda y él empezó diciendo, fallé.
No logré cumplir con la prueba. Fíjense que el primer día hice lo más difícil. Pude ver el león y el cocodrilo. Pero el segundo y tercer día, nada. Así que fallé. ¡Bravo! Todos le aplaudieron, lo levantaron en hombros. No me oyeron, decía él. No me escucharon bien. No cumplí, no pude ver al elefante. Entonces lo sentaron y le explicaron. Cuando antes de irte, nosotros espantamos a los elefantes. Tú no podías ver ningún elefante. Si tú hubieras venido y hubieras dicho, sí vi el elefante, mentiroso, entonces no hubieras pasado la prueba. La prueba realmente no era ver a esos animales, sino decir la verdad. Aunque pudiera afectarte, aunque pudiera dañarte, tú dijiste la verdad. Y tú no podías ver elefantes. Y por eso eres miembro de la tribu. Porque es miembro de esta tribu el hombre que dice la verdad, aunque le afecte. Cuando nos acercamos al tema de la conversión, una de las cosas que a veces nos cuesta cumplirlo a cabalidad es siempre decir la verdad. Evitar la mentira, evitar la falsedad, la hipocresía, poder ser veraces. La palabra de Dios me llama a la conversión. Repito, cada uno podrá saber en qué cosas está fallando y esa palabra me llama a la conversión. Pero esa palabra también me consuela. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, por verdes praderas me conduce. Entonces ese consuelo de Dios también viene en la palabra. El domingo pasado la segunda lectura decía, te basta mi gracia. Se lo decía San Pablo, dice que San Pablo, yo le pedí al Señor 3 veces que me quitara esta prueba, pero el Señor no se la quitó. Le dijo, te basta mi gracia. La palabra de Dios es parte siempre de la Eucaristía. Nosotros lo hemos separado, ¿sí? Las primeras Eucaristías, para empezar, la gente en aquel tiempo, la gran mayoría era analfabeta. No podía leer ni escribir. Luego, eso de tener un papiro era muy complicado y pocos lo tenían, ¿verdad? De tener el papiro porque no había libros, lo que nosotros conocemos no existía, ¿no? Entonces, la gente en los primeros siglos de la iglesia, ¿quiero oír la palabra de Dios? Tengo que ir a mi Eucaristía. Allí era el único lugar donde se oía la palabra de Dios, ¿sí? Ahora ya lo separamos, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque podemos leerla y podemos tenerla, pero hoy lo sabemos, hay muchas sectas que tienen palabra y ya no tienen Eucaristía. Solo tienen la palabra, ya no tienen la Eucaristía. Pero eso en los primeros siglos se implicaba, iba unido, ¿no? ¿Quiero oír la palabra? Voy a la Eucaristía, ahí es donde se proclama la palabra. Entonces la palabra, repito, hoy nosotros eso ya no lo vivimos, pero la palabra estaba profundamente ligada a el momento de la Eucaristía. Y obviamente podemos seguir, ¿verdad? En esta palabra que nos anima, que nos fortalece, esa palabra que nos dice, sí, ustedes no se cansen de hacer el bien. Una palabra que también nos anima, ¿verdad? Hay rechazo, hay negatividad, hay gente que no le gusta el bien que usted hace, que critica el bien que usted hace. Ustedes no se cansen de hacer el bien, dice San Pablo, ¿sí? Estamos en una sociedad que resalta lo malo, no lo bueno, ¿sí? Es el amarillismo de los medios, ¿no? En primera plana que sale, agarraron a los 7 salvatruchas, esa es la primera plana, ahí está la foto de todos los mareros, ¿verdad? Que agarraron. En la primera plana mañana de los grandes periódicos no vamos a salir nosotros, no tenga pena, nosotros no somos noticia. Las cosas buenas no son noticia, las cosas malas sí. Y lo peor es que nos han ido acostumbrando a eso. El esposo se va a trabajar, se queda la esposa en la casa, tiene que hacer 100 cosas. De las 100 ella logró hacer 80 en todo el día. Regresa el esposo, no la felicita por las 80, la regaña por las 20 que no hizo. Así somos, ¿no? Vemos más lo malo que lo bueno.
Pero aunque esto sea así, usted no se canse de hacer el bien. Usted siga haciendo el bien. Entonces la palabra también viene a animarnos. También la Eucaristía tiene entonces obviamente la mesa eucarística. ¿Sí? Es ese darse de Jesús. ¿Sí? Jesús que se nos da. Se actualiza el sacrificio en la cruz. ¿Sí? Se actualiza ese sacrificio. Mire, en la misa no es que nos acordemos de lo que hizo Jesús, no. En la misa se actualiza lo que hizo Jesús. O sea, vuelve a hacerse presente allí Cristo. ¿Sí? Ustedes han visto cuando el sacerdote está presidiendo la misa, está sentado en la sede, y cuando pasan los acólitos le hacen una venia, se llama eso, ¿verdad? Alguno me dijo, padre, hoy se me olvidó hacerle el signo de chinito, me dijo un niño, ¿verdad? El signo del chinito, ¿sí? Entonces para él eso se llama venia, ¿no? Cuando pasa frente al sacerdote, se hace la venia. Todos han visto eso, ¿verdad? En sus parroquias. Pero cuando el padre anda en la calle, no se ponen todos a hacerle venia, ¿no? Ya no es lo mismo. En la Eucaristía se da otra situación que ya no se da en la calle. Por eso allá no hay que hacerlo. Aquí sí. Y bueno, imaginen ustedes que es una misa con varios sacerdotes. No es que tenga que pasar el acólito con cada uno, ¿verdad? No, solo con el que está en la sede. Aunque todos son sacerdotes, se le hace venia solo al que está en la sede. ¿Sí? Porque nuestra fe cristiana católica nos enseña que Cristo se hace presente ahí. Y por eso se hace la venia solo en ese momento, en el momento eucarístico, y solo al que preside, ¿no? Entonces no es solo nos acordamos, no, se hace presente otra vez el sacrificio de Cristo en cada Eucaristía. Se actualiza es la palabra, ¿no? No es solo nos acordamos, no. Se hace presente ahí Cristo y se hace presente ahí el Señor, y entonces Él vuelve a darse. ¿Sí? Vuelve a darse. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Que no es solo acordarnos, sino la Eucaristía es solo una. Y esa Eucaristía se celebró allá en el Gólgota. Esa es la única Eucaristía. La última cena fue como la catequesis. Ahí explicó Jesús lo que iba a pasar al otro día. Están ligados realmente profundamente, ¿no? La última cena y la cruz. Pero nosotros lo que hacemos, porque para Dios no hay pasado, presente ni futuro, es hacer presente otra vez ese sacrificio de la cruz. Eso es lo que pasa en cada Eucaristía. Por eso es algo impactante que deberíamos siempre de conmovernos ante eso, ¿no? Es otra vez Jesús en la cruz que se hace presente. La Eucaristía, nosotros decimos, hay misa de 7, de 10, para entendernos en el tiempo y en el horario, pero realmente hay solo una, la que celebró Jesús allá en el Gólgota, y lo que hacemos es actualizarla con la comunidad, con un sacerdote instituido, con las palabras, materia y forma, ¿verdad? Que tiene que haber. Y entonces se realiza otra vez la presencia real de Cristo allí. Te repito, no es solo acordarnos, es actualizar. Como lo mismo dice la carta a los Hebreos, sacerdote es solo uno. Cristo es el único y sumo sacerdote. Y entonces nosotros somos sacerdotes en Cristo. Participamos del sacerdocio de Cristo, pero Él es el único sacerdote. ¿Sí? Él ha querido que algunos participáramos de su sacerdocio, pero el único sacerdote es Él. ¿Sí? Por eso el poder no está en mí, ¿verdad? Yo me quiero confesar, tengo que ir con tu hermano sacerdote, porque el poder no está en mí. ¿Verdad? Yo no puedo agarrar un espejo, yo te absuelvo de tus pecados, no me puedo poner yo en ese plan, ¿verdad? Tengo que ir con otro sacerdote, porque no está el poder en mí, el poder está en Cristo. Entonces yo soy sacerdote en Cristo. El único sacerdote es Jesús. Yo participo de su sacerdocio. La Eucaristía igual, la Eucaristía es solo una. Nosotros nos unimos a esa Eucaristía cada vez que nos reunimos a celebrarla, pero realmente nos unimos a la única. Por eso se actualiza el sacrificio. Jesús se dio en la cruz y se sigue dando.
en cada Eucaristía vuelve a darse. Y la Eucaristía nunca se termina, porque por la forma de la tierra, aquí nos vamos a ir a dormir dentro de poco, pero el otro lado del mundo ya están celebrando misas. Cuando allá se vayan a dormir, aquí va a estar amaneciendo y vamos a celebrar misas. La misa nunca se termina. Por la forma de la tierra, siempre hay misa. Es un eterno milagro de darse de Jesús. Jesús se da en cada Eucaristía para que yo luego salga y me dé a los demás. Y por eso es un sacrificio de amor, ¿no? El amor, el 14 de febrero recordamos el Día del Cariño, del Amor, y bueno, regalar un osito, chocolates, no está mal, ¿no? Pero en este caso no es Dios que me da cosas, sino Él mismo se da a nosotros. Y cuando se me da en la Eucaristía, me lleno de Él, profundizo su presencia de Él, y ahora yo tengo que salir al mundo a dar a Cristo, ¿sí? Yo tengo que salir a dar amor. Entonces, Él se da, ese sacrificio se actualiza en la cruz. Y bueno, repito, no puedo detenerme en todos los pasos de la Eucaristía. La paz antes de la comunión, ¿sí? El texto bíblico dice: si vas a presentar tu ofrenda ante el Señor y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, mejor primero reconcíliate con tu hermano y después trae tu sacrificio. Antes de ir a comulgar, nos pone la iglesia en el orden de la misa, antes es la paz. Primero, darse la paz con el hermano y ya después pasamos a comulgar. Tiene esa lógica, ¿no? Obviamente en la misa pues puede ser que no esté con el que estoy peleando, en el que hayan diferencias, ¿verdad? Pero por lo menos es un gesto que construye en mí la conciencia de que tengo que reconciliarme con mi hermano, ¿sí? La conciencia de que tengo que perdonar. También la Eucaristía entonces no solo me educa a pedir perdón a Dios, sino me educa a perdonar a mi hermano, ¿sí? Es el rezo del Padre Nuestro, ¿no? Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tal vez a veces no nos damos cuenta y reparamos en eso, pero ya hay un compromiso. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, cada vez que usted lo reza, usted asume un compromiso. Perdóname como yo perdono. Casi uno se imagina a Dios que dice: ah, bueno, va, tú dices, entonces voy a hacer como tú dices, ¿no? Si tú no perdonas, entonces yo no te perdono, porque tú lo estás diciendo. Cuando hablamos del tema del perdón, que también la Eucaristía insistentemente nos habla de eso, y que quiere construir en nosotros personas del perdón, siempre que hablamos del perdón, yo me imagino que más de alguno pensará: es que este padre no conoce a mi familia, este padre no conoce a mi vecino, este padre no conoce a mi compañero de trabajo. Siempre cuando hablamos de perdonar pensamos: es que él no sabe, ¿no? Y si usted piensa eso, yo le digo de aquí arriba, tiene razón. Yo no sé con qué gente difícil se encuentra usted, pero estamos igual. Usted no sabe con qué gente difícil me encuentro yo. A todos nos pasa lo mismo, ¿eh? No crea que solo usted conoce gente difícil y complicada. Eso lo conocemos todos. Eso abunda. Eso hay mucho. Eso no hay que buscar mucho. Eso siempre hay gente complicada y difícil. Pero precisamente con él es que el Señor nos manda. Jesús dice: si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si ustedes saludan, ya no lo dice, ya lo digo yo, no. Si ustedes saludan solo a los que les saludan, ¿qué mérito tienen? Eso dice Jesús. Hasta los pecadores lo hacen, hasta los delincuentes hacen eso. No tiene nada de extraordinario. Usted ame al que lo odia. Haga el bien al que le hace mal. Ahí sí se va a notar que es de los míos. Obviamente es una talla alta que nos pone Jesús, ¿no? Amar al que ama, eso es fácil. Llevarse bien con el que todos se llevan bien, eso es fácil. Llévese bien con el difícil. Ahí se va a notar que de verdad en usted hay algo distinto. Entonces, por eso la Eucaristía construye mi vida como discípulo, como seguidor de Jesús, como mujer y hombre auténticamente del Evangelio,
auténticamente de Cristo. Porque estos momentos de la Eucaristía me recuerdan que yo tengo que construir la paz. Y la paz con un pacífico, eso es fácil. Usted haga y construya paz con el difícil, con el conflictivo. ¿Sí? Con esa persona hay que hacerlo. Y repito, yo sé que eso no es fácil, ¿no? El Evangelio para nada ahí usa la palabra fácil, no dice Jesús esto es fácil, ¿no? Pero sí nos pide eso, hacer el bien al quien hace el mal. Obviamente es un reto, es un desafío, es una lucha, pero por eso la Eucaristía construye mi vida y yo soy iglesia. Esa es otra dimensión también cuando vemos que la Eucaristía construye la iglesia, es que construye mi vida, yo que soy iglesia. Yo también me constituyo en alguien que puede y debe pues tener esa capacidad de perdón, de paciencia, de comprensión a los demás. Y sobre todo, repito, al más difícil. Ahí es complejo y difícil, pero definitivamente la palabra, la Eucaristía, me va educando a eso, a ser constructor de la paz, a poder ser yo aquel que cree vínculos fraternos de paz. Entonces decíamos también comunión con Dios Padre, pero también comunión con mi hermano. Seguramente ustedes han oído o han leído a Víctor Hugo, un gran autor, ¿verdad? Una de sus grandes obras, siempre lo recuerdo, es Los Miserables. Víctor Hugo, en su obra de Los Miserables, cuenta de un ladrón que sale de la cárcel, anda pidiendo comida y pues nadie, hasta que le dicen, vaya allá a la esquina y hay un obispo ya retirado, viejito, de buena gente, él le dará algo. Bueno, se va. Llega a la casa con el obispo ya anciano, emérito. Toca la puerta de noche y el obispo abre. Disculpe que lo moleste tan noche, es que tengo hambre, no sé si tuviera algo. Claro que sí, pase adelante. Hoy usted va a cenar con nosotros. Se asusta el ladrón. Señor obispo, usted no sabe quién soy yo. Claro que sé quién eres, pasa. Entran, una señora anciana le sirve la cena, comen, y luego la señora pues ya se retira, se va a su casa, y ya el ladrón también termina y dice, gracias, yo no me imaginaba este banquete, muy amable, yo también ya me retiro. No le dijo. Esta buena mujer antes de irse le preparó una habitación. Usted se va a quedar a dormir. Usted, obispo, no sabe quién soy yo. Claro que sé quién eres. Entre, siente. Bueno, se va a dormir el ladrón. Y a medianoche, como buen ladrón va, se levantó, vio que los cubiertos eran de plata, sacó su bolsita y empezó a llenar ahí de cubiertos. Y para mala suerte del ladrón se levantó el obispo, escuchó, fue a la cocina, se encontraron cara a cara y el ladrón golpeó al obispo y se fue. Al otro día, la señora regresa y cuando ve todo lo que ha pasado empieza a regañar al obispo. Ya le he dicho que no entre extraños, un día lo van a matar, deje de estar haciendo eso, que no lo vuelva a hacer. Lo está regañando cuando en eso la puerta otra vez. Otra vez el obispo va a abrir. 2 soldados llevan al ladrón atrapado. Señor obispo, dicen los soldados, perdón que lo molestemos tan temprano, pero es que fíjese que en la madrugada nos encontramos este sospechoso. Lo registramos y le encontramos estos cubiertos, que como usted amablemente nos ha invitado a comer, sabemos que son suyos. Pero este hombre dice que usted se los regaló. Y el obispo contesta, sí, yo se los regalé. Y yo no sé por qué no se llevó unos vasos que también le regaló, y fue a traer unos vasos y se los metió en la bolsa también. Y yo no sé por qué no se llevó un candelabro que yo también le había regalado, lo agarró y se lo metió también. Todos con los grandes ojos. Y dice el obispo a la señora, dele una taza de café a estos buenos hombres. Se fueron los 2 soldados, se quedó el ladrón. El ladrón, que era el más asustado de todos, le dice, ¿qué está haciendo? Y el obispo le contesta, que nunca se te olvide esto. Le estoy comprando tu alma al diablo para devolvérsela a Dios. Que nunca se te olvide esto. Fíjense que es un libro, no es un testimonio de la vida real, es una novela.
Pero relata que este hombre auténticamente cambia de vida y se va muy lejos y inicia una vida nueva y le va bien, pero él siempre guarda esa bolsa con los cubiertos, los vasos y el candelabro, porque él siempre recordaba: esto es el precio de mi alma. Yo ya no soy del diablo, soy de Dios. El perdón puede cambiar vidas. Por eso el Papa Francisco dice: más se cansa el hombre de pedir perdón que Dios de perdonar. Dios siempre te perdona. Pero aunque Dios siempre me perdona, Dios siempre me pide que yo perdone. La Eucaristía nos invita siempre en ese gesto de paz a reconciliarme, a perdonar. Y así como le pido perdón a Dios, también poder perdonar a quienes me han ofendido. Así que la Eucaristía construye en mí la unidad y el amor al invocar a la Trinidad, el reconocerme pecador, el formarme, motivarme y llamarme a la conversión a través de la palabra. Pero también en la mesa eucarística recordar que es Dios quien se me está dando para que yo vaya a darme y finalmente actualizar ese sacrificio y que podamos tener paz y ser instrumentos de paz. La Eucaristía construye todo eso en nuestra vida. Ahí donde estamos sentaditos, les invito a que terminemos con una pequeña oración. Dios Todopoderoso, gracias por el don de la Eucaristía. Gracias, Señor, porque a través de ella construyes a la iglesia. Pero a su vez, nosotros como iglesia realizamos y llevamos adelante la Santa Eucaristía. Cada uno de los pasos de este maravilloso momento y de oración que tenemos en nuestra iglesia nos construye como auténticos discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida siempre sea de un profundo y auténtico discipulado, y que la Eucaristía construya en nosotros mujeres y hombres de conversión y de santidad. Gracias, María, Madre Buena, porque tú nos acompañas e intercedes para que, como tú dijiste sí al plan de Jesús, al plan de Dios, también nosotros digamos sí al plan que tienes para cada una de nuestras vidas. Terminamos nuestra oración diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a Jesús, a María, que nos reúnen siempre. Gracias, muy amables.